Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y de esta su emisora online, Busco en Ti, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, antes de iniciar nuestro segmento con Angélica, pues estamos haciendo una invitación muy especial de esta su emisora Busco en Ti a un evento que se realizará en la Ciudad de México, 30 de septiembre, 1 de octubre. Así que esperamos verlos a cada una de las personas que nos siguen, que nos escuchan, a cada esas personas que yo creo que están sedientas de esa paternidad, de esa identidad que realmente hemos perdido, que nacimos con esa paternidad, con esa identidad, pero a través de nuestro recorrido por el mundo vamos viendo cosas diferentes que nos van alejando de esa identidad y de esa paternidad. Y yo creo que la prueba más fehaciente de si es que no tenemos una identidad definida es cuando se nos preguntan cuál es tu propósito de vida. Y yo creo que dudamos mucho en responder cuál es nuestro propósito de vida. Y eso tiene que ver porque estamos muy alejados de la identidad, de la paternidad, o tenemos un concepto muy diferente. Así que en este 30 de septiembre, 1 de octubre, queremos aclarar un poco lo que es identidad, lo que es paternidad. Vamos a estar con un grupo de nuestra emisora Busco en Ti, un personal que está ya muy capacitado en este tema. El padre realmente nos revela cada día más acerca de estos temas y queremos compartirlos. Así que esta información va a estar en todas nuestras redes sociales. Comuníquense con nosotros, inscríbanse y les recuerdo, 30 de septiembre, 1 de octubre, allí estaremos con todos ustedes. Así que, Angélica, bienvenida, ¿cómo estás? Ay, muchas gracias, Jorge. Pues sí, así es. Tendremos temas que se tocarán de mucho interés, como mi génesis, como tu historia es importante, como un diseño con gran valor, como Dios da la identidad al hombre a su imagen y semejanza y muchos más. Así es de que, bueno, pues aparta ya este espacio. Seguramente a veces recibimos alguna información de algún curso, alguna capacitación, de alguna enseñanza, y a veces pensamos en el que está al lado de nosotros, pero realmente cuando recibimos algún mensaje, alguna invitación, alguna convocatoria, pues es definitivamente que Dios, en su infinito amor, pues quiere enseñarnos cosas diferentes, cosas nuevas que Dios está haciendo en nuestras vidas. Así es de que es un momento para ti, es un momento para también compartirlo con otras personas, ¿por qué no, verdad? Pero es un momento para poder unirnos en esa verdad que viene de parte de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Así que muchas gracias, Jorge, y gracias a la emisora, a Busco en Ti, donde estás, no es el final, que bueno, pues estará presente en la Ciudad de México. Sí, muy importante y bueno, allí vamos yo creo que todos va a ser una instrucción para todos. Vamos a recibir todos realmente lo que el Padre tiene para cada uno de nosotros, así que allí estaremos y bueno, continuemos con nuestro tema de hoy, Angélica. Sí, así es, Jorge. Bueno, pues gracias nuevamente. Te doy la más cordial bienvenida a esta sala en donde podemos conversar y podemos aprender juntos. El día de hoy, en Sembrando Palabras de Vida, hemos traído el tema la espera. Y bueno, pues hablar de la espera, ¿a quién hoy en día le gusta esperar? Casi a nadie, ¿verdad? Ya hasta los niños pequeñitos, desde bebés, ya se desesperan. Pareciera que eso lo traemos, ¿verdad? Desde que nacemos. Pero bueno, vamos a empezar y quiero leerte lo que dice el diccionario de la Real Academia Española. ¿Qué significa esperar? Y esperar dice que es tener esperanza de conseguir lo que se desea. Es creer que ha de suceder algo. Y bueno, pues partiendo de eso, quiero compartirte una porción de la escritura que vamos a encontrar en el libro de un profeta llamado Habacuc. Este hombre, este profeta, buscó la presencia de Dios, entró en la presencia de Dios, dialogó con Dios y le hizo manifiesta algo que había en su corazón, algo que para él era algo injusto. Se estaba manifestando en ese momento una situación de injusticia y bueno, el mismo profeta en el capítulo 2, versículo 1, él dice, voy a esperar.
voy a esperar la respuesta de mi queja. Entonces, este profeta, yo te voy a leer a partir del versículo 2, reitero, del capítulo 2 de este libro del profeta Habacuc, en donde dice, el Señor me contestó. O sea, ya desde aquí significa que él, ¿verdad? Nos da a entender que este profeta, se había acercado a Dios y le había manifestado, pues, una inquietud, le había hecho saber alguna situación, esa situación por la que estaban pasando, no solo él, sino toda esa ciudad. Y bueno, dice, el Señor me contestó. ¿Qué le contestó Dios? Dice, escribe en tablas de barro lo que te voy a mostrar, de modo que pueda leerse de corrido. Aún no ha llegado el momento de que esta visión se cumpla, pero no dejará de cumplirse. Tú espera, aunque parezca tardar. Y bueno, esta porción de la escritura a mí en lo personal me habla muchísimo porque Dios nos contesta y a veces nos pide eso, que podamos escribir para que no para que a él se le olvide, obviamente, a Dios no se le olvida, sino para que a nosotros no se nos olvide las promesas que Dios tiene para nuestra vida. En ese momento Dios le estaba mostrando y le dijo, escribe esta visión, escribe esta respuesta que tú estás esperando, escríbela para que se lea de corrido. Y continúa en el versículo 3, dice, aún no ha llegado el momento. O sea, a veces nosotros nos acercamos a Dios, le presentamos nuestra situación por la que estamos viviendo o por la que esté pasando algún familiar, algún amigo, alguien que nosotros nos conmueve en nuestro corazón y decimos, queremos hablar con Dios y decirle, Señor, está sucediendo esta situación y es injusta y pedimos tu intervención, Señor, y queremos que nos ayudes, que podamos recibir tu misericordia y tu gracia ante esta situación tan a lo mejor terrible o como nosotros lo estemos sintiendo, ¿no? Y Dios le dice a este profeta, aún no ha llegado el momento. Nosotros a veces, si Dios nos contestara así de esa manera, nosotros diríamos, no, Señor, pero es que es ahorita, o sea, en este momento, en este instante, ¿no? Pero sin embargo, agrega al decir no ha llegado el momento, pero agrega algo, dice, se cumplirá, no dejará de cumplirse, no dejará de cumplirse. Le dice, tú espera, aunque parezca tardar, aunque parezca que tarde. Yo creo que esta palabra a nosotros el día de hoy nos mueve porque eso es lo que nosotros esperamos de Dios, ¿verdad? Primero, una respuesta. Segundo, pues esa instrucción de parte de Dios que nos dice, escríbela porque se va a cumplir, ¿no? Y eso es una gran bendición para nosotros, el poder escuchar de parte de Dios la voz de Dios que nos habla a nuestro corazón y que nos dice, tú espera. Yo no sé si en algún momento con alguna persona, al platicar y decir, oye, mira, tengo esta situación y esa persona nos dice, tú espérame, dame un día y yo te resuelvo. ¿Cómo nos sentimos? Pues como tranquilos, ¿no? Como que decimos, bueno, ya por lo menos sé que voy a esperar un día, ¿no? Y se va a resolver tal día, el día lunes, el día martes, etcétera. Imagínate de parte de Dios que nos diga, tú espera. O sea, aunque parezca tardar, pero se va a cumplir. O sea, Dios que creó todos los cielos, la tierra, o sea, nos está dando una palabra a nuestras vidas. Y eso es como es un consuelo, es como una fortaleza, es como algo que nos mantiene firmes, ¿verdad? Que ya no nos sentimos débiles, sino decimos sí porque sabemos que Dios está con nosotros y que está hablando en nuestra vida y nos está dando una palabra de vida, una palabra de esperanza. Bueno, vamos a ver que cuando nosotros esperamos, vamos a encontrar algunos beneficios. Te voy a decir solamente 6 bueno, una lista interminable. Y voy a comenzar con que nosotros cuando esperamos o cuando estamos esperando alguna respuesta de Dios, fíjate que tenemos un beneficio. En Primera de Crónicas 16:11 dice, busca a Jehová y su poder, busca su rostro continuamente, es decir, nos acerca a su presencia. Es decir, en nuestra alma buscamos la presencia de Dios. Cuando nosotros estamos en espera, estamos buscando su presencia y su poder. En el Salmo 62:5 nos dice que
dice, alma mía, en Dios solamente reposa, o sea, en Dios solamente descansa, en Dios solamente espera. Dice, porque de Él es mi esperanza, o sea, de solamente en Él estamos esperando. Y esto nos recuerda que no estamos solos. Esperar también es una bendición porque nuestra alma tiene que estar convencida de que no estamos solos. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 40-31, también nos habla y nos dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Es decir, que en esa espera tenemos nuevas fuerzas. A lo mejor parecía que dijéramos, no, al contrario, me siento con menos fuerzas, me siento desesperado. Dice la palabra, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. En esa espera, nuestras fuerzas se renuevan. En Mateo 11:28 nos dice lo siguiente, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es otro beneficio que nosotros podemos entregarle a Dios todas nuestras cargas. En esa espera, Dios nos recibe y nos dice, en mí, entrégame todas tus cargas, todo aquello que te está oprimiendo, todo aquello que te está haciendo pues sentirte con gran congoja, con desesperación, trae a mí tus cargas. Entonces, el esperar en Dios también nos hace que estemos firmes en la fe. En 1 de Corintios 16:13 nos dice, velad, estad firmes en la fe. ¿Qué es velar? Es estar al pendiente, porque eso nos hace mantenernos en la fe de Dios. Y bueno, otro beneficio es, lo vemos en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, que dice así, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Verdad que entonces la espera trae bendición a nuestra vida? Claro que sí, claro que sí. Y yo quiero comentarte que en ese diálogo con Dios, nosotros tenemos que considerar que un diálogo, el diccionario de la Real Academia Española nos dice que el diálogo es una plática entre dos o más personas que alternativamente, aquí el punto es que alternativamente manifiestan sus ideas y afectos. Ese diálogo con Dios no es un monólogo en el que nosotros vamos, decimos, Señor, te expreso esto, bla, 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 y nos levantamos y ya no esperamos a que Dios nos hable. Dice que un diálogo es cuando hay una plática, cuando hay esa alternativamente, yo hablo y escucho, ¿no? Espero la respuesta. Y seamos honestos con nuestro propio ser, con nuestro propio corazón. ¿Cuántas veces nosotros buscamos a Dios y decimos, no, pues es que ya hablé con Dios? Oye, ¿qué te dijo? No, pues no me ha contestado. Más bien, nosotros no hemos esperado, ¿verdad? Esa contestación debemos de ser honestos, pues es que no esperé la respuesta de Dios. Ah, bueno, pues entonces vamos y esperemos cuál es la respuesta de Dios. Porque Dios también nos transmite, así como nosotros transmitimos nuestras ideas, nuestros afectos, Dios también nos da sus ideas y afectos, porque dice que sus planes son mucho más altos, ¿verdad? Que llegan hasta los cielos sus planes de Dios, comparados con los nuestros, que son tan chiquitos. Dios tiene planes de bien para nosotros. Entonces, ese diálogo que nosotros seamos con Dios, es que tenemos que esperar la respuesta de Dios, esperarla. Él no responde, aún en el silencio, Dios nos responde, ¿verdad? Porque Él está en todo, o sea, Dios lo llena todo, en Él no hay vacío, Dios lo llena todo. Y también el decir que es importante saber que el aprender a escuchar, el aprender a escuchar. ¿Qué es escuchar? Dice el diccionario de la Real Academia Española que es prestar atención a lo que se oye, prestar atención. Y bueno, aquí también es muy importante que nosotros consideremos la voz de Dios, ¿verdad? Porque a veces decimos, no, pues es que fue la voz de Dios. Pero recordemos que la oveja solamente va a escuchar la voz de Dios, ¿no? Y nosotros como ovejas tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, porque puede ser que otra voz nos hable. Eso puede suceder.
pero que sea la voz de Dios. ¿Y nosotros cómo vamos a saber qué es la voz de Dios? Bueno, tú, por ejemplo, si tu mamá, tu hermano, tu esposo, tu hijo te habla, inmediatamente cuando tú escuchas su voz, identificas que es la voz de esa persona, ¿no? ¿Por qué? Por la familiaridad. ¿Por qué? Porque ya lo conoces. Definitivamente, si te hablara una persona y dice, oye, es que soy tu hijo. No, discúlpame, no, tú no eres mi hijo. Yo conozco la voz de mi hijo, ¿no? Conozco la voz de mi mamá, conozco la voz de mi esposo, la voz de mi hija, no sé, por la familiaridad. Por eso, porque lo escuchamos y porque ya reconocemos la voz de Dios. Así es de que algo que tenemos que aprender en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, es que a veces queremos, ¿verdad? Escuchar, sí, Dios me dijo que sí, verdaderamente Dios te dijo que sí, o es tu preocupación, o es tu temor, o es tu angustia. Escuchemos la voz de Dios, escuchemos con toda nuestra atención, con toda nuestra atención. Esperar y confiar. Leíamos en el libro al inicio lo que Dios le contestó al profeta Habacuc y le dice, tú espera, aunque parezca tardar. Ahí nosotros, nuestra parte es esperar y confiar en Dios, que lo que Él ha dicho se va a cumplir. Él cumple su palabra, cumple su palabra. Dice en Mateo 1 del 23 al 22, dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel. ¿Cuántas veces hemos escuchado este versículo, verdad? Dice que traducido es Dios con nosotros. ¿Sabes? A veces esta palabra de Dios con nosotros, no, como que ya la hacemos algo muy común, como decir, Dios, que Dios te bendiga, ¿no? ¡Wow! ¡Qué palabras tan poderosas! Es decir, que Dios te bendiga. Dios con nosotros. En esa espera, ¿no? En esos momentos en los que nosotros estamos esperando una respuesta o que la palabra de Dios se cumpla, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Dice aquí, ¿no? Para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Dios con nosotros. Y eso es algo que debe de sacudirnos todo nuestro ser, porque es algo maravilloso, es algo extraordinario, es algo sobrenatural, ¿verdad? Es algo, pues el saber que Dios está con nosotros, que no estamos solos, que Él nos escucha y que también nosotros necesitamos escuchar a Dios, ¿verdad? Que su palabra se cumpla. Escribí la respuesta de parte de Dios. Yo creo que hay muchos beneficios el que nosotros podamos escribir la palabra de Dios o la respuesta de Dios. ¿Sabes? Porque nos va a ayudar a conocer a Dios. Nos va a ayudar a recordar sus promesas. Nos va a ayudar a que en el momento que nosotros escribimos, unimos nuestra mente y nuestro corazón. Y sabes también cuando nosotros escribimos la respuesta de Dios es que le decimos a Dios, sí, estamos de acuerdo, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Inclusive también el escribir la respuesta de parte de Dios, afirmamos ese vínculo de nuestro Señor Jesucristo con nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y algo más, porque también hay muchas razones de escribir la respuesta, es que hacemos habitación. Nuestra persona, nuestra vida se vuelve una habitación de su Hijo Jesucristo en nosotros. Y bueno, quiero mencionarte algunas frases que a veces nosotros expresamos, ¿no? En nuestra vida y decimos, si alguien nos dice, nos da alguna información, algún dato o estamos llamando para pedir alguna información, ¿qué decimos? Lo voy a anotar. ¿Por qué? ¿Por qué lo vamos a anotar? Pues para que no se nos olvide, ¿verdad? O a veces decimos, por aquí lo anoté. Oye, ¿qué estás buscando? Es que por aquí anoté un dato. ¿Pero qué dato te puedo ayudar? No, es que yo solamente sé. Y eso es lo que Dios habla a nosotros, de manera particular, de manera especial a nuestra vida, ¿no?
Hoy en día se firman contratos, ¿no? Cuando entramos a un trabajo, ¿por qué lo firmamos? ¿Por qué se firma? Pues es para recordar, ¿verdad? ¿Qué tal si en nuestra entrevista y cuando estamos iniciando ese proceso de contratación nos dicen, usted tiene derecho a 30 días de vacaciones, ¿no? Y cuando ya llega el momento en que podemos tomar nuestras vacaciones, nos dicen, no, pues es que son 6 días. No, 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 en mi contrato, ¿verdad? Dice que son 30 días. Cuando el mundo nos dice, no, es que estás solo. A ver, espérame, tú lo dices, pero yo te voy a mostrar que en el libro de la vida dice que yo, ¿verdad? Que yo tengo promesas, que yo no estoy solo. Aquí lo dice, está escrito, ¿verdad? Entonces, lo ponemos por escrito, ¿verdad? A veces alguien nos dice, oye, fíjate que ahora sí, el fin de semana te voy a llevar al cine. ¿Qué decimos? Pónmelo por escrito, ¿verdad? O sea, para que no se le olvide, ¿verdad? O decimos, bueno, ¿para qué lo quieres escribir? Ah, pues es que el papelito habla, ¿verdad? Porque aquí está anotado, ¿no? O decimos, déjame ponerlo por escrito, ¿verdad? Para que recordemos. Yo conocí una familia que tenía pues unos hijos pequeños y no les gustaba ir al dentista. Bueno, ¿a quién le gusta ir al dentista, verdad? No, yo creo que a muy pocas personas, pero bueno, estos niños, y más a los niños no les gusta. Bueno, pues este matrimonio tenían tanto conflicto de llevar a los niños que no querían entonces no querían ir al dentista. Y entonces, ¿sabes qué se les ocurrió? Que los mismos niños anotaran, aunque no debió de haber sido, ¿verdad? Porque era lo que los padres decían, porque era un bien para sus hijos en un futuro. A lo mejor en ese momento era algo doloroso o algo, una situación que no agradara, pero para un futuro, pues iba a ser un beneficio, ¿verdad? Para sus dientes, que estuvieran sanos. Y bueno, pues ellos escribieron, los niños dijeron, no quiero ir al dentista y no importa que cuando yo sea adulto los tenga todos feos, ¿no? Y pues sucedió que cuando ya llegaron a ser adultos, ¿verdad? Sobre todo a la edad de la juventud, en donde uno de ellos ya tenía su diente todo chueco, pues la mamá sacó el papelito y le dijo, mira que tú me lo anotaste, ¿verdad? O sea, le sirvió el haber escrito aquello, ¿no? Y bueno, yo quiero mencionarte, ya casi para terminar este tiempo, que seguramente es de mucha utilidad para nuestras vidas, y quiero leerte a un hombre en la Biblia. Hay muchos, pero esta mañana quiero hablarte de un hombre llamado Caleb. Un hombre que le creyó a Dios, que a la edad de 40 años él fue y exploró la tierra prometida. Exploró la tierra y le creyó a Dios, aun cuando vio muchos gigantes y al momento de ir y explorar la tierra, vio muchos gigantes. Sin embargo, él sí le creyó a Dios. Le creyó a Dios y esto lo vamos a encontrar en el libro de Josué capítulo 14. Y te voy a leer el versículo 7. Dice, yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. ¿Qué era lo que él sentía? Que ellos iban a poseer esa tierra prometida. La tierra que Dios les había prometido, esa tierra en donde fluía leche y miel, él lo creía. Él creía eso. Dice en el versículo 9, un poquito más adelante, ciertamente la tierra que oyó mi pie será para ti. Esto es lo que le dice Moisés a Caleb, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti. O sea, la tierra que tocó tu pie será para ti. Es una promesa. Y más adelante, en el versículo 10, dice, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para subir y para entrar. Habían transcurrido muchos años. Sí, a lo mejor no, para nosotros queremos una respuesta rápida, pero quiero recordarte que Dios es bueno y que Dios en su palabra, al cumplirla, pone desde el momento en que Dios nos da una palabra de promesa, queda tan sellada en nuestra vida que aun cuando a lo mejor nosotros no veamos, no todas, porque hay promesas que vamos a ver,
Pero hay promesas que, por ejemplo, como leíamos en Mateo, el profeta había recibido esa promesa. No la vio como hoy nosotros lo vemos, ¿no? Porque en ese momento se manifestó ya el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero el profeta la había visto en sus ojos, y eso fue lo que le animó en la vida, ¿no? Saber que las promesas de Dios se cumplen. Dice en el versículo 14 de este mismo capítulo 14, por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefoné, ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Y bueno, ahorita yo te lo leí en menos de 2 minutos, 3 minutos, esta historia que es tan extraordinaria, que nos abra nuestra vida cuando nosotros le creemos a Dios, cuando creemos en la palabra que Él nos da. Y que es importante escribirla en nuestro corazón para que no se nos olvide, ¿verdad? Porque posiblemente yo te diría, ¿será que a Dios se le ha olvidado? O más bien a nosotros se nos olvida. A veces a nosotros se nos olvida, pero Dios quiere que recordemos su palabra, porque somos amados. Dios nos ama y tenemos nosotros que ejercitar ese oído para que escuchemos verdaderamente la voz de Dios. Es momento en que tenemos que plantearnos compromisos para mejorar nuestro bienestar personal. Y yo quiero decirte que un compromiso que yo en lo personal quiero es reconocer que mi enemigo no es esperar, sino que el tiempo está a mi favor. ¿Tú lo crees? ¿Que el tiempo está a tu favor? Yo lo creo, porque Dios está conmigo. Si tú crees que el tiempo está a tu favor, es como decirle a Dios, yo sé que tú estás conmigo. Y que a veces en mi carne me desespero, pero en mi espíritu confío en ti, ¿verdad? Y a veces nosotros estamos esperando, ¿verdad? Una respuesta de Dios, pero ¿por qué no nos decimos qué Dios está esperando de nosotros? Dios está esperando en que confiemos. Dios está esperando que tomemos una actitud de fe. Dios está esperando que nuestros ojos estén puestos en Él, ¿verdad? Como le sucedió a Pedro. Animadamente dijo, haz que yo camine sobre las aguas, pero en el momento que empezó a ver la tormenta, se distrajo de poner sus ojos en Jesús. Así de que nosotros también necesitamos, ¿verdad? Saber lo que Dios también está esperando de nosotros. Y bueno, quiero terminar con algunas preguntas reflexivas. La primera de ellas es, ¿escucho a Dios o solo hablo yo? La segunda sería, ¿espero y confío en Dios o resuelvo con mis propias fuerzas? La tercera sería, ¿la palabra está fuera de mí o está dentro de mí, la palabra de Dios? Y cuarta, ¿conecto mi mente y mi corazón para escribir su palabra? ¿O solamente escribo por escribir y mi mente está en otro lado? Ahora sí que está en el norte y mi mente está en el sur, y yo escribo nada más porque estoy copiando lo que veo. Que verdaderamente nuestra mente y nuestro corazón se unan, ¿verdad? Y bueno, pues estamos llegando ya al final de este tiempo, no sin antes agradecerte el que hayas estado con nosotros, el que esta palabra, ¿verdad? De esperar en el Señor, de confiar en sus promesas, de que Él cumple sus promesas, sea algo que podamos vivir y que no se nos olvide, ¿verdad? Que lo guardemos en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿verdad? Muchas gracias. Recuerda que tenemos una próxima cita, sí, el próximo miércoles te esperamos aquí en Sembrando Palabras de Vida. Muchas gracias.